fue parte de la Santa Trinidad del Arrowverso, pero su serie tuvo demasiados problemas dentro y fuera de la pantalla, hasta el punto que solo pudo brillar en su primera temporada. Para entender los problemas que sufrió Supergirl, como su inconsistencia, su baja calidad y la pelea con sus propios fans, tenemos que conocer su historia, y así entenderemos por qué Supergirl es la serie más frustrante del Arrowverso. Supergirl originalmente fue emitida por la CBS. Antes de su estreno ya había tenido su primera polémica. El programa Saturday Night Live había hecho una parodia de lo que sería la película en solitaria de Black Widow, presentándola como una comedia romántica. Y el tráiler de Supergirl era muy parecido a esta parodia, pero en modo serio. Supergirl fue una de las primeras series que tenía como una figura principal a una heroína mujer, y por eso tenía demasiada presión para funcionar. Estamos hablando de una época donde Marvel no tenía planes para una película de Black Widow en solitario. Entonces, Supergirl era el termómetro para ver si la gente vería una producción con una mujer heroína de protagonista. Pese a su tráiler, la primera temporada de Supergirl fue la más sólida, aunque tampoco podemos negar que tenía sus problemas. Se trataba de la primera temporada y podía arreglarse en el futuro. Su principal mérito fue tener como centro a Kara, tanto como persona y como héroe. Parecería una tontería recalcarlo, porque Kara y Supergirl es la protagonista, pero tengamos esto en mente. Si bien la serie se titula Supergirl, solo la primera temporada tuvo un arco concreto alrededor de ella, y de allí en adelante, desde que se mudó a la CW, el protagonismo se lo iban turnando entre los personajes secundarios y las agendas políticas progresistas. Esto ya lo he explicado un poco en la parte La crisis de Supergirl en mi video sobre la muerte del Arrowverso, así que lo resumiré brevemente. Desde que comenzó Kara, Supergirl siempre ha tenido la misma historia una y otra vez: la imposible elección entre ser una heroína o ser Kara. De haber sido desarrollado con calidad, se trataría de una buena historia, porque es la base de la crisis del héroe. No obstante, en este caso se trata de un falso dilema, que no aportó nada en la evolución de Kara más que un repetitivo e innecesario melodrama. La primera temporada, que se emitió por la CBS, tuvo como showrunner a Ali Adler. El piloto fue escrito por el propio Greg Berlanti, el creador del Arrowverso, junto a Adler. Más adelante, Andrew Kreisberg, quien también estuvo involucrado en The Flash, se unió al proyecto como productor ejecutivo. The Flash incluso tuvo una aparición especial en Supergirl en su primera temporada. Gracias a este crossover inesperado, Supergirl se hizo canon en el Arrowverso, aunque no se desarrollaba en la misma tierra ni en el mismo canal. Tras ser cancelada por la CBS, la CW, una cadena que sufre muchos problemas en cuanto a calidad y creatividad, decidió revivirla, porque así podrían aprovecharla en los crossovers. Pero su mudanza a la CW implicó una suerte de reboot de sí misma y borró la mayoría de las historias, relaciones y conflictos emocionales que tuvo la primera temporada. Además, Adler fue invitada a abandonar la serie, pero su equipo se quedó. Jessica Keller, quien escribió algunos de los episodios de la primera temporada, asumió el rol de coproductora en la segunda temporada, y a partir de la tercera se volvió la showrunner junto a Robert Ruckner. Antes de Supergirl, Ruckner había sido coproductor de Blood and Oil, cancelado en su primera temporada tras 10 episodios. También fue productor del desaparecido reboot de Dallas, que duró 30 episodios. En el caso de Keller, ella también fue coproductora de Blood and Oil y otras series que se caracterizaban más por su melodrama, como Satisfaction y Los diarios de Carrie. Asimismo, trabajó en la producción de Gossip Girl y como escritora en One Tree Hill. Lo que tienen en común todas estas series en las que se han visto involucrados Ruckner y Keller es que giran alrededor de hombres y relaciones tóxicas que eran vendidas como románticas. Un clásico del CW. Como si esto no fuera suficiente problemático, con los años se ha ido revelando detalles bastante turbios que explican el maltrato constante dentro y fuera de la cámara a Supergirl. Andrew Kreisberg fue suspendido y eventualmente despedido luego que se hicieran públicas varias denuncias de acoso. En el caso específico de Supergirl, hay una foto donde se puede ver a Andrew y a un grupo de hombres del equipo de producción sin polos grabando una escena amorosa entre Mon-El y Kara, utilizando como excusa la comodidad para sus estrellas principales. Uno de los puntos más controversiales de la segunda temporada fue el personaje de Mon-El. Y solo para dejarlo en claro, me estoy refiriendo solo al personaje y no al actor que lo interpreta. Por lo que se sabe ahora, todo indica que el personaje de Mon-El podría haber sido una proyección de Kreisberg, pues una de las denuncias contra Kreisberg reveló que él pretendió tener sexo en una oficina encima de la fotocopiadora. Y recordemos que una de las escenas más memorables de Mon-El es la recreación de esa misma imagen con una secretaria en la oficina de Catcon. Pese a las críticas en contra del personaje de Mon-El, quien era inmaduro, misógino y machista con Supergirl, los directivos del canal estaban totalmente obsesionados con la relación del Daxamita y la kryptoniana, tanto que hasta el propio presidente de la cadena, Mark Pedowitz, defendía a Mon-El, diciendo que entendía las quejas, pero que era un gran fan de Chris Wood y Melissa Benoist. Para entonces ya se sabía
que los actores eran pareja fuera de las cámaras. Sin embargo, Mon-El es otra inconsistencia de la serie, y su evolución como personaje se dio fuera de las cámaras. Recién se volvió ese hombre que merecía estar con Kara cuando ya estaba casado, después de retornar del futuro. Y que Kara se volviera a enredar con él, sabiendo que era un hombre casado, habría manchado su imagen. Pero daba para el drama. Lo importante de este marco teórico es que se nos revela que la atmósfera alrededor de Supergirl detrás de cámara fue machista. En realidad, todo el ambiente laboral de la CW es bastante desastroso, pero esa es una historia para otro día. Volviendo al punto, está claro que la serie ha estado a cargo de personas que realmente no entendían la complejidad de una de las heroínas más poderosas del Arrowverso. Si bien la primera temporada se distingue de las demás por tener una dirección más clara, eso solo revela que Ali Adler supo retratar mejor a Supergirl. Pero decir que con ella habría sido una serie diferente tampoco es tan cierto. De todas maneras, se habría enfrentado a todo un grupo de poder que tenía la palabra final en un canal cuyo historial de polémicas y enfrentamientos con los fans no es muy bueno que digamos. Jay Barbero, uno de los guionistas de la serie, fue entrevistado por un podcast y reveló un dato clave. Los guiones se tenían que reescribir varias veces, ya que pasaban por diferentes filtros, entre ellos los showrunners, la CW y la DC. Y quizás eso explique por qué Supergirl ha sido tan inconsistente. Ok, hablemos de Supergirl, o mejor dicho, de queerbaiting. Supergirl no se hizo canon. En la penúltima escena del final, Dina y Kara compartieron una conversación muy emocional en la que se recalcó la palabra amistad, como para dejar en claro que no había nada más que una simple amistad entre las dos. Tras el capítulo final, las redes sociales se llenaron de críticas, reclamos y muchas acusaciones de queerbaiting. Según el diccionario, queerbaiting es una estrategia que gira alrededor de crear tensión sexual entre dos personajes del mismo sexo, sin planes de concretarlo. Pero, ¿Supergirl fue queerbaiting? Es una pregunta válida, ya que no tiene sentido que los guionistas sean tan malos en escribir una serie y a la vez sean unos genios brillantes que saben escribir un subtexto tan elegante que han logrado construir una historia romántica épica sin proponérselos. El guionista Jay Faerber dijo que escribieron las escenas de Lina y Kara de forma intencional, pero no ha admitido el queerbaiting. Y como lavándose las manos, ha dicho que la decisión final de las acciones de los personajes no dependían de los guionistas, sino de los showrunners, de la CW, de la DC y de Warner Brothers. En su análisis sobre el queerbaiting, The Take no solamente utiliza diversos clips de Supergirl, sino que también recuerda el penoso incidente protagonizado por Jeremy Jordan cuando se burló de las fans de Supergirl cantando que ellas solo son amigas. La CW también tiene un terrible historial de constantes enfrentamientos con los fans por decisiones controversiales con personajes LGTBQ, desde la muerte de Lexa en los 100 hasta la representación token que siempre ofrecen en sus series. Si Lina fuera un hombre, Supercorp sería canon. Esa parece ser la conclusión a la que llegan muchos medios que estaban de acuerdo con este chip, y tienen razón, ya ha pasado antes. Su mejor evidencia es el caso Felicity. Emily Beth Rickards y Kate McGrath tienen básicamente la misma historia. Fueron contratadas como actrices invitadas que se supone que debían estar solo 2 episodios y sus personajes se quedaron hasta el final de la serie y además se convirtieron en una piedra angular para sus protagonistas. Felicity y Lina representan la humanidad de Oliver y Kara respectivamente, mientras que los guionistas de Arrow siguieron la química, la exploraron y la explotaron. Los de Supergirl se aprovecharon de la química sin intención alguna de ir a algún lado. Lo más triste de todo es que para que Felicity fuera canon, se dejó de lado a una pareja icónica en los cómics. Pero, de verdad, ¿habría sido apropiado que Supergirl sea canon? Hablemos del trato de la comunidad LGTBQ por parte de la producción dentro de la propia serie. En mi video sobre la muerte de Batwoman también ahondo en las contradicciones de la CW y su afán de ser un canal representativo, pero siempre hay que tener en claro que tener un personaje LGTBQ no significa necesariamente ser representativo. Esto es algo difícil de explicar, pero lo intentaré. Supergirl hizo un trabajo magnífico con la historia de Alex y la exploración de su sexualidad y su historia de amor con Maggie, pero luego de que ambas se besaron, los showrunners no sabían qué otra historia darle, porque para ellos lo más importante era solo tener un personaje LGTBQ. La historia de Alex y Nia es un raro ejemplo de que los productores, cuando se lo proponen, pueden tener arcos de calidad bien escritos y retratados de una manera sensible y con mucho tino. Lamentablemente, después del momento importante, después de que salen del closet, el enfoque deja de estar sobre ellas,
y solo regresa cuando necesita recordarle al espectador lo inclusivos que son. En uno de sus enlaces directos, Carly Lade y Acid Tesfaye revelaron que tuvieron que luchar para que la pareja actúe como una pareja. Esa confesión quizás se refiere a los protocolos de bioseguridad por la pandemia del COVID-19, pero sin querer revelaron que los guionistas no les prestaba atención a estas nimiedades, ya que en realidad solo les gusta el momento en el que serán halagados por tener una heroína transexual o por tener una pareja interracial. Ok, hablemos del endgame de Supergirl. Supergirl es la única de todos los héroes del Arrowverso a la que se le ha privado de una relación romántica, y fue la única protagonista del Arrowverso que terminó sola. La falta de interés romántico no es una casualidad. Vamos a ignorar por completo que uno de los intereses amorosos de Kara en la primera temporada fue interpretado por el ex esposo de Melissa, teniendo en cuenta que quizás su inclusión se debió a un aprovechamiento de la producción que no conocía la situación de Melissa, quien años más adelante confesaría haber sufrido de violencia doméstica. Entonces, hablemos un poco de Jimmy Olsen. Mehcad Brooks intentaba hacer una reinversión del clásico Jimmy Olsen. Ya no era ese joven inocente, seguidor de Superman y admirador de Clark Kent. Ahora sería un hombre más cool, más maduro, reconocido por su fotografía profesional y que sería el mentor y confidente de Kara en la revista de Catgirl. Sin embargo, la química de Brooks y Benoist era casi nula. Esta parece ser una de las maldiciones que ha seguido la Arrowverso. Sus parejas principales iniciales jamás han tenido una buena química. Eso no quiere decir que el problema sea de los actores. Brooke tuvo una dinámica interesante con Jenna Dewan, quien hacía de Lucy Lane. Jimmy Olsen durante la primera temporada era más que todo una ilusión para Kara, que al volverse realidad no funcionó porque Kara estaba más enamorada de la idea del amor que de Jimmy. El desarrollo de Jimmy Olsen no fue muy profundo que digamos gracias a la CW. Nunca se le dio una historia propia, jamás se supo lo que realmente sentía por Kara, y más adelante, cuando se enreda con Lina, fue más para agregarle drama que como parte de una historia integral para la serie, y después se le hizo un héroe de la nada. El personaje pasó de ser el protagonista en la primera temporada a uno secundario en la segunda. Ahora volvemos a Kara. ¿Por qué ha sido imposible darle un novio a Kara después del fiasco de Monel? No es que Supergirl no haya querido darle un novio a Kara, porque también lo ha intentado y ha fallado, ya sea por la falta de química con el actor o porque nunca se detuvieron a pensar qué haría feliz a Kara. Al final de la serie, Kara Danvers revela su identidad al mundo, y aún conscientes de las propias carencias de la serie, se trató de una conclusión acorde, con sentido, dentro de la propia historia que querían contar. Hay que cedérselo. El tema de la identidad siempre estuvo presente. Durante 6 temporadas, Kara creía que tenía que elegir entre ser Kara o Supergirl. Se trata de una falsa dicotomía que era utilizado más para dar drama a la serie. El final resuelve el dilema, y aunque resulte evidente, la respuesta no era cuestión de elegir uno o el otro, era lógica pura. Kara decidió revelar su identidad porque, de nuevo, aunque parezca obvio, no iba a dejar de ser Supergirl porque Supergirl es parte de Kara y no al revés. La misma serie siempre remarcó que Kara era más importante que Supergirl. Es que Kara es la que inspira al mundo a ser mejor y no Supergirl. Entonces tiene sentido que Kara acepte quién es y se lo diga al mundo. Hasta tiene ese mensaje de aceptación y tolerancia que le gusta vender a la CW, aunque no tanto predicar. Encuentro un poco gracioso que Cat Grant haya regresado. Habría sido una sorpresa más grata si es que los créditos no espoleaban su retorno. El punto es que era vital que Kat regresara y le ordenara a Kara qué hacer, porque solo ella era una de las pocas personas que ponía en su lugar a Kara y a la propia Supergirl. Para mí, Supergirl no funcionaba por muchas razones, entre ellas la cantidad de personajes secundarios. Creo que es una de esas series que debió permanecer canceladas, y Supergirl, el personaje, debió ir a Legends of Tomorrow. Tengo un video donde hablo sobre la originalidad de esta serie y me reafirmo. Legends of Tomorrow es el unicornio del Arrowverso. Lamentablemente, ni en los crossovers pudimos ver a Supergirl con las leyendas. Dicho sea de paso, en los crossovers los guionistas entendieron mejor a Supergirl y la trataron mejor que sus propios showrunners. Pero, volviendo al tema, en este grupo de desadaptados que viaja por el tiempo, Kara no habría tenido que preocuparse por su identidad, y el personaje habría sido más que la versión femenina de Superman. En su propia serie, a Supergirl, quien tiene los mismos poderes que Superman, se le debilitó y se le puso un grupo como si ella no fuera capaz de enfrentar a todos sus enemigos ella sola. Eso no habría pasado en Legends, pues no se habrían centrado tanto en sus poderes, sino en su creatividad y en la dinámica con los demás. Supergirl, al igual que todos los personajes que pasaron en Legends of Tomorrow, se hubiera acoplado a la perfección, y más en una serie que se tiraba más a la comedia y al absurdo. Cuando pienso en el legado de Supergirl como personaje, puedo entender que haya sido la inspiración
de niñas alrededor del mundo. Como serie, intentó introducir mensajes políticos y analogías con sus extraterrestres, pero nunca aterrizaba la idea. Y eso afectaba a toda la historia. Un lado del fandom, el más activo en redes sociales, dirá que su legado es el queerbaiting, y otro podrá decir que su legado es ser la primera serie de una heroína que duró 6 temporadas y tuvo más de 100 episodios. Yo creo que el personaje podría haber sido mejor utilizado, y su mejor versión se vio en los crossovers a pesar de tener tiempo limitado. Supergirl es una serie frustrante y lamentablemente solo nos queda imaginar lo que hubiera sido en las manos correctas o la serie correcta. Eso es todo. Gracias por ver el video.